Hola y sé bienvenido o bienvenida al canal. Hoy os voy a hablar sobre algunas de las historias más importantes de la Fórmula 1. Y es que hoy os voy a hablar de la historia de la escudería Ferrari. Y también, y según mi opinión personal, y voy a repetir, mi opinión personal de por qué es el peor equipo de Fórmula 1 de toda la historia. Antes de nada, tienes que tener clara dos cosas. Lo primero es diferenciar Ferrari, la marca de los coches de calle, de escudería Ferrari, la marca de Ferrari que hace los coches de competición, que si bien están vinculados y en un principio fueron lo mismo, ahora son como dos cosas diferentes, vinculadas pero diferentes. Cada uno hace sus cosas. Escudería Ferrari no solamente se dedica al mundo de la Fórmula 1, también participa en otras categorías, como puede ser el campeonato de resistencia, el cual ya ha ganado también varias veces las 24 horas de Le Mans. Dejando esto claro, ahora voy a hablaros sobre lo que es Escudería Ferrari, que es a lo que venimos aquí, a centrarnos en el tema de Fórmula 1. Y de por qué es, según mi opinión, el peor equipo de Fórmula 1. Bueno, pues para empezar, Ferrari es fundada en 1929 por Enzo Ferrari. Este señor, que tiene un circuito en Imola que se llama Enzo Dino Ferrari, el circuito de Imola, el que fue Gran Premio de San Marino durante muchos años, muy famoso. Crea Ferrari en 1929. Bueno, ¿y quién era el señor Ferrari? Pues era un piloto de carreras de coches de la época. Principalmente corría con escuderías o con equipos como Alfa Romeo. En aquella época la Fórmula 1 no existía, pero existían las carreras de coches, que se iban haciendo más o menos desde principios de 1900. Entonces se hacían grandes premios, que no eran los grandes premios de Fórmula 1, sino que eran carreras. Y principalmente, a pesar de que se corrían en algunos circuitos, muchas de estas carreras simplemente eran carreras en plan sprint, es decir, como un rally, ¿no? Empiezas en un punto una etapa y acabas con carreteras, supongo que de la época, de carreteras normales, y corrían por allí a ver quién llegaba antes, y sabía que ir de un sitio a otro, de una ciudad a otra, algo así como hoy en día hace el Tour de Francia, ¿no? Algo parecido pero con coches. El señor Ferrari, después de haber sido piloto, se puso a trabajar para Alfa Romeo a crear coches de competición, pero se ve que hubo alguna disputa y entonces el señor Ferrari decide formar su propio equipo, su propia fábrica, su propio garaje. Lo funda en 1929, por lo cual Ferrari es incluso más vieja que la Fórmula 1 en sí. Ferrari llama a su empresa Escudería Ferrari. Y esto que quede claro, muchas marcas como Renault o Mercedes primero crean los coches de calle, los de carretera y luego los de competición. Ferrari fue al revés. Primero creaba los coches de competición y luego mucho más adelante decidieron crear coches de calle. Pero la historia de nos interesa a nosotros no es la de los coches de calle de Ferrari, sino la de los coches de competición de Escudería Ferrari. La Fórmula 1 se crea en el año 1950 y Ferrari debuta en el Gran Premio de Mónaco del mismo año con un coche que se llamaba Tipo 125. Sin embargo, el campeonato de constructores se crearía después, en 1958, 8 años después. En ese tiempo, Ferrari ya había ganado 3 mundiales de pilotos, con Alberto Ascari 2 en 1952 y 1953, con Juan Manuel Fangio en 1956 y con Mike Hawthorne en 1958. Sorpresa. Ferrari gana el campeonato de pilotos del año 58, pero no es capaz de ganar el primer campeonato de constructores de toda la historia, que es en ese año. Queda segundo. El primer campeonato vendría en el año 1961, año en el que el norteamericano Phil Hill consigue ganar el campeonato de pilotos con Ferrari. También Ferrari, Escudería Ferrari,
consigue ganar el campeonato de constructores, 4 años después de iniciarse esta competición, ¿no? Este campeonato de constructores. En 1964, ya 3 años después, John Surtees gana también el campeonato de pilotos y Ferrari consigue el segundo campeonato de constructores. También ganará los campeonatos de 1975, 1976 y 1977. Sin embargo, el piloto de Ferrari, Niki Lauda, que hoy en día está asesorando al equipo Mercedes, quedaría campeón de pilotos en los años 1975 y 1977. En 1979, de la mano de Jody Scheckter, que es un piloto sudafricano, consigue ganar el campeonato de pilotos y también el de constructores, y quedarán 2 campeonatos más de constructores pero no de pilotos en 1982 y 1983. Esta es una época dorada de equipos como McLaren y Williams, que desde el año 80 hasta el año prácticamente año 2000 van a dominar todo lo que es el panorama de la Fórmula 1. McLaren y Williams ya habían ganado campeonatos de constructores y de pilotos años anteriores, antes de 1984. Ferrari cae en una especie de crisis que no consigue ganar nada, absolutamente nada, hasta el año 2000. Ferrari, aún así, sigue siendo un equipo de los grandes. Si bien no gana, queda segundo, queda tercero, queda cuarto. Siempre ahí arriba, en los 5 primeros. Ferrari destaca por ser un equipo puntero, pero un equipo que no es capaz de ganar. Algo así como el Ferrari de hoy, si es que siempre ha sido lo mismo. Ferrari no había ganado el campeonato de pilotos desde el año 1979 y el de constructores desde 1983. Y ya nos estamos acercando al nuevo milenio. En esta época, ya he dicho, aquí dominaba Williams en los años 90, Williams en los años 80, McLaren. Ni siquiera con Alain Prost pudieron conseguir ganar ni el campeonato de pilotos ni el de McLaren, y eso que Alain Prost con McLaren ya había ganado 3 campeonatos de pilotos. Ni con Michael Schumacher, porque Michael Schumacher ficha por Ferrari en 1996 y Michael Schumacher ya había ganado 2 campeonatos antes, en 1994 con Benetton Ford y en 1995 con Benetton Renault. Ni Schumacher es capaz de ganar. En 1997 se intenta llevar a su rival por el campeonato, estrellando su coche contra él en una de las últimas carreras, que fue Jacques Villeneuve, que estaba en Williams. De ser así, ningún piloto puntuaba. Si esto ocurría, Schumacher ganaría el campeonato de pilotos por un solo punto. Pero ¿qué pasó? Que como se demostró que Schumacher se había estrellado a propósito contra Jacques Villeneuve, le quitaron a Michael Schumacher todos los puntos, por lo cual no pudo ganar y quedó último, o por lo menos. Vale, Schumacher podría ser que era el mejor piloto de esa época, y eso estaba claro. Tuvo dificultades porque tuvo un accidente muy grave también en 1998, y allí pues McLaren con Mika Häkkinen ya había ganado sus 2 mundiales, en 98 y en el 99. Hablaremos de ello cuando hablemos de la historia de McLaren. Pero hay que destacar que en esta época el rival de Ferrari, si bien en los 90 fue Williams, aquí también empezaba a ser McLaren, y lo estuvo siendo durante buena parte también de los años 2000. En la década de los 2000, Ferrari regresaría a la gloria. Michael Schumacher y Ferrari consiguen nada más y nada menos que 5 campeonatos de forma consecutiva, los de pilotos y los de constructores, incluyendo los del año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Cada año el Ferrari era mejor. Incluso Schumacher tiene el récord de más veces haber ganado una carrera y no haberse retirado y haber puntuado y todo eso desde el año 2003 al 2004. Prácticamente todos los récords de Michael Schumacher se hicieron en esos 2 años. Luego llega el año 2005, un año nefasto para Ferrari.
año que Renault y Fernando Alonso ganarían el campeonato, tanto de pilotos como de constructores. ¿Qué pasó este año? Pues que el Ferrari no tiraba. El rival directo del Renault no fue el Ferrari, fue el McLaren, así que Ferrari se debería conformar con una tercera posición. Ferrari solo ganó una carrera este año, que fue el Gran Premio de Estados Unidos, una de las carreras más épicas de la historia, y que aquí en este canal tenéis un resumen de la misma. Y ganaron porque en aquella carrera hubo un problema con un neumático Michelin, y como Ferrari utilizaba el neumático Bridgestone, no le afectaba ese problema. De hecho, a todos los equipos que utilizaban Bridgestone, que fueron Ferrari, Jordan y Minardi, participaron en la carrera. Es decir, fue una carrera de 6 coches. Y claro, me pones a Ferrari, a Jordan y a Minardi, es obvio quién va a quedar delante. Es la única carrera que ganaron. En 2006 Ferrari volvería a resurgir un poco. Fue el rival directo del Renault. Ya McLaren quedó relegado a un tercer puesto. Aún así, Alonso y Renault consiguieron vencer a Michael Schumacher y a su Ferrari. En 1990, en el año 2007, McLaren ganaría el campeonato de constructores. Pero pasó una cosa. Este año McLaren tuvo un problema de los gordos, uno de los mayores escándalos que ocurrió en la Fórmula 1. Y a pesar de haber ganado de forma aplastante el campeonato de constructores del año 2007, como habían hecho trampa y habían hecho un escándalo de espionaje, de hecho a Ferrari, que fue la segunda escudería, ganó el campeonato este año. Un campeonato que realmente Ferrari no lo merecía. Vale, que Raikkonen ganó el campeonato de pilotos, sí, eso está claro, pero es que Ferrari, Felipe Massa en aquel momento no rendía mucho, no estaba bien, y el segundo Ferrari, un equipo que sus dos coches no consiguen puntuar bien, no puede ganar el campeonato de constructores. Para eso necesitas que los dos coches estén al nivel, no que uno sí y otro no. Esto es lo que le pasó a Ferrari. Aún así ganó en el campeonato. ¿Por qué? Porque le quitaron a McLaren todos los puntos que habían obtenido aquel año. Que si no, no lo ganaba. Y yo este campeonato sí lo ganó por sorpresa y porque no le quedaba otra. Aún así Raikkonen ganó por escasos puntos de diferencia con Alonso y Hamilton, que eran los dos pilotos de McLaren. Entonces nos queda la historia así. Ferrari queda campeón, cosa que también repetirían al año siguiente, en 2008. Sin embargo, le gana Hamilton el campeonato de pilotos por un punto a Massa en la última vuelta de la última curva de la última carrera de ese año. De hecho, ganó Massa el campeonato, pero le duró apenas menos de un minuto, porque vale, Massa ganó la carrera. Si Massa ganaba y Hamilton quedaba, me parece que tenía que quedar sexto o más atrás, Massa sería el campeón del mundo. Pero lo que pasó es que Hamilton adelantó al que estaba en la sexta posición en la última curva de la última vuelta, ¿no? Y entonces al pasar por línea de meta, por un solo punto, le ganó a Felipe Massa el campeonato de pilotos. Ferrari aún así hizo un gran año y ganó un meritorio primer puesto del campeonato de constructores. Y desde entonces, ni con Alonso, ni con Vettel, Ferrari ha vuelto a conquistar un campeonato. Ni siquiera ni el de pilotos ni el de constructores se han acercado, pero no lo han conseguido. Como decía Fernando Alonso, que por ese motivo él decidió marcharse de Ferrari a McLaren. ¿Mala idea? Según mi opinión, sí. El rendimiento del Ferrari es el que ha tenido durante todos los años de su historia, es decir, más bien malo. Es un equipo que, a pesar de tener tantos años de competición, tantos años de experiencia, y uno de los que más dinero tienen, porque es de los que más dinero tienen en este campeonato,
me sorprende que tengan tan pocos títulos. Por Ferrari han pasado muchos campeones del mundo, como Fangio, Alain Prost, Jordi Strecker, Michael Schumacher, Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Otros obtuvieron su primer campeonato con ellos, como Niki Lauda, Kimi Raikkonen, Mike Hawthorne, Alberto Ascari, en su día. Llevan 68 años en Fórmula 1. Son más antiguos que la propia Fórmula 1. Solo han conseguido 229 victorias, que vale, puede que sea el equipo que más victorias tiene, también porque tiene más tiempo en Fórmula 1. Pero aunque hayas ganado más carreras, no has hecho lo bastante bien para llevarte muchos campeonatos que no pudo haberse llevado. Solamente tienen 15 campeonatos de pilotos y 16 de constructores en 68 años. Es una marca muy baja, y por este motivo yo considero que Ferrari es actualmente uno de los peores equipos de la Fórmula 1. Vamos con más datos. El 22% de las veces que ha participado en un campeonato de Fórmula 1 ha ganado el campeonato de pilotos, y el 26% ha ganado el campeonato de constructores, y solo es un número de diferencia, son 15-16. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver qué porcentajes tienen otros equipos con menos años de competición. Tenemos McLaren, que tiene un 14,54% en el campeonato de constructores y un 21% en el campeonato de pilotos. Fijaos que McLaren, con menos tiempo en Fórmula 1, bastante menos tiempo, tiene prácticamente el mismo porcentaje de campeonatos ganados en proporción, ¿vale? Porque McLaren me parece que tiene 8 campeonatos de pilotos o algo así. No, disculpa, tiene 12 campeonatos de pilotos, ¿vale? Tiene bastantes menos que Ferrari, pero es que han estado menos años, llevan menos tiempo, por lo cual su porcentaje en relación tiempo, cantidad de victorias, cantidad de campeonatos ganados es mejor. Lo mismo sucede con Williams, que tiene incluso menos tiempo que McLaren, y sus resultados son mejores. 21,9% en el campeonato de constructores, es decir, solo prácticamente a un 4% de diferencia de Ferrari. Y Williams solo lleva 40 años en Fórmula 1, no lleva 68 como Ferrari, lleva 41. Y un 17% en el campeonato de pilotos. O sea, de todas las carreras que ha participado Williams, el 17% de todos los campeonatos en los que ha tomado parte los ha ganado. La historia se complica porque ahora fijaos, Red Bull, que es un equipo muy joven, que tiene solamente 13 años, 30% en campeonato de constructores, vale, solo ha ganado 4 veces, pero es que tiene 13 años de existencia. Y Renault, también 16%, tiene 12 años de existencia, y está bastante cerca de Ferrari, y tiene muy pocos años en comparación. Y ya no os digo de Mercedes, que hay que contar los 2 años que ganaron de constructores, los 2 años que participaron en 1954 y 1955, que participó Mercedes en Fórmula 1, pero el campeonato de constructores no existía, pero ganaron los 2 campeonatos de pilotos esos 2 años. Un 60% de porcentaje de victoria para Mercedes en 10 años de competición, de los cuales los últimos años 4 campeonatos para ellos de pilotos y de constructores. Es impresionante, o sea, un equipo como Mercedes, que participa solamente 10 años, ya tiene mejor porcentaje de victorias que Ferrari en 68 años. Por este motivo, yo creo que Ferrari es uno de los peores equipos de toda la historia. En porcentaje, los peores. Yo diré Ferrari, sí, un equipo grande, pero de los grandes, el peor equipo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos veremos en el siguiente con la historia de otro gran equipo de la Fórmula 1. Hasta pronto.